Con nuestro primer invitado y la primera charla que lo va a tener a Borges en el centro de la escena, y sobre todo vamos a pensar en Borges para millennials o algo así. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo Gracias estás? por venir. ¿Cómo estás, Vale? Muchas Por gracias por la favor, invitación. Daniel es periodista, pero además yo quisiera definirte como un entusiasta de la difusión cultural, ¿no? Y sobre todo alguien muy comprometido con la divulgación de lo que es la obra de Borges, pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Tenés como varios proyectos en ese sentido que vas llevando adelante, sobre todo a través de las redes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí estábamos viendo en pantalla el Borges Palooza, Palooza, me encantó ese Borges Palooza. que justamente trataba de abordar esa orientación a la cual vos hacías mención, de buscar las herramientas y buscar los modos de desacralizar a Borges, ¿no? De quitarle la solemnidad que muchas veces la industria borgiana ha construido sobre él, y permitir ciertos abordajes en diagonal, ciertos abordajes laterales, y aprovechando la dinámica extraordinaria de la época, la dinámica tecnológica extraordinaria de la época. Bueno, nada, con todas esas herramientas, con todos esos elementos, surgen ideas, y es una época propicia para que surjan estas ideas, perdón. Claro. Y el Borges Palooza va en ese sentido, básicamente rockeando a Borges. Claro, ¿no? eso te iba a decir. El Borges Palooza tuvo, tengo entendido, 2 ediciones, y eran como ciclos de charlas donde desde diferentes miradas se hablaba de su figura, ¿no? Recuerdo que estuvo Cecilia Roth en uno, bueno, y por ejemplo Abril Sosa, el cantante de cuentos borgianos, ¿no? Entre otros. Y esta cosa de, bueno, también poner un poco esto de el Borges en modo fan, ¿no? Y de relacionar a Borges con el disfrute, y no tanto con esta cosa intelectual académica desde donde rescatamos a Borges, ¿no? Que siempre se habla como de sus recursos literarios y demás, sino como más vincularlo al placer. Sí, bueno, de hecho, Borges mismo planteaba una definición muy similar a la que vos estás haciendo alusión. Él decía, si hay un libro que no los convence, que no pueden pasar de página, déjenlo. Digamos, él iba contra esa mirada snob de la literatura, de, bueno, sí, tengo que leer a Proust, tengo que leer a Kafka, el deber etcétera. ser todo el tiempo, el deber ¿no? ser, el deber ser del autor, el deber ser del lector. Y sus textos, precisamente, no solo él con sus declaraciones, sino que sus textos también atienden a esa idea. Por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, que es un texto de los años 40, un texto fundamental, es un texto muy gracioso, si se quiere, que aborda 2 cosas fundamentales. Una es atenta contra la propiedad privada de una obra, ¿no? Y eso es algo que es clave para entender la figura de Borges, porque Borges, lo interesante en Borges es que su literatura son versiones. Él mismo plantea eso. Y por otra parte, en Pierre Menard se trabaja con la propiedad móvil de una obra, es decir, la obra se va moviendo con el tiempo. Un texto escrito en la época del Quijote, en la época de Cervantes, no es lo mismo un texto escrito en el siglo XX. Por lo tanto, el contexto modifica al texto. Por supuesto. Es decir, todas esas herramientas, esas lecturas en diagonal de Borges, me parece que son completamente análogas con la época, con la juventud sobre todo. Por eso pensar a Borges es pensar la juventud, es pensar la transgresión. Pierre Menard es uno de los textos más transgresores de la literatura argentina. Entonces, ¿por qué no rockearlo? ¿Por qué no hacer un Borges Palooza? ¿Por qué no hacer un Borges Palooza? Y también me gusta mucho esto, ¿no? De pensar en esta idea de la utilización de las redes en estos sentidos también, ¿no? Son tan demonizadas muchas veces, y la verdad que en algunos casos con razón, ¿no? Pero digo, también todas las posibilidades que nos han otorgado las redes sociales en este sentido. Hay un Borges Channel también, Challenge, ¿no? Que también haces. ¿Y ese de qué se trata? Bueno, el Borges Challenge precisamente trabajaba con la misma idea del Borges Palooza. En primer lugar, como vos señalás, hacer de las redes una plataforma donde poder
difundir su obra y difundir su obra a sectores, como decíamos, que tienen ciertos reparos, ciertos rechazos. No lo voy a entender a Borges. Borges es un escritor difícil. Yo pongo un caso, por ejemplo, del Jardín de Senderos que se bifurcan, otro texto clásico de los años 40, que se adelanta muchos años a la teoría de los universos paralelos, los multiuniversos. Y si uno agarra Netflix, alguna plataforma, y pone Rick and Morty, trabaja las mismas ideas que Borges trabaja en el Jardín de Senderos que se bifurcan. Entonces es cuestión de generar una vinculación. Otra idea que siempre trato de transmitir es que Ficciones, del cual venimos hablando, es el álbum blanco de Borges, ¿no? Ahí está todo. Borges se lo hizo todo. Entonces, cuando vos presentás estas ideas, los Borges, Beatles, Telón, bueno, Telón se podría llegar a comparar con alguna obra de los Beatles por la intensidad que hay detrás de ese texto. Entonces, me parece que todas estas miradas en diagonal de pensar a Borges, quitándole solemnidad, lo cual no quiere decir quitándole respeto, por ¿no? supuesto. Sino desacralizándole, sacarle el lugar religioso que hay en torno a Borges y pensarlo en otra manera. Claro, porque en realidad es con total respeto y con total admiración acercarlo a otros públicos. A mí eso me parece maravilloso, ¿no? Si podemos pensar un Borges para centennials, si podemos pensar un arte para todos y todas, ¿no? Entender que los artistas no son algo lejano, que están en el bronce o en el museo, ¿no? Va a ser mucho más sencillo esto de romper la barrera de quien cree que no lo va a entender, que porque no lo conoce y nadie se lo explicó, ¿no? O que ya es aburrido por default, ¿no? Porque por ahí, viene con ese halo y ese prejuicio y entonces no se lo puede sacar del todo de encima. Bueno, Borges es un escritor que, como me parece de una manera, te patea la imaginación todo el tiempo, ¿no? Te la entrena. Es un escritor que todo el tiempo te permite no solo leerlo, sino lo que yo siempre recomiendo es releerlo. Y en esa relectura hay un entrenamiento de la imaginación que, como decíamos, es muy propicio para los jóvenes. Claro. Y si se puede abordar de esa manera, es muy interesante. Decir solamente, ¿por qué no han hecho una serie de Netflix con cuentos de Borges, por ejemplo, ¿no? Borges es un escritor que merecería tener su propia serie, textos como Emma Suns, ¿no? Que aborda un femicidio, algo totalmente actual. Totalmente actual, que además es un policial. Es un escritor hipermoderno, ¿no? Tal vez es una parte tal vez es parte del prejuicio, Daniel, ¿no? Esta idea de que, si no conoces mucho del universo Borges, podés cometer un error, ¿no? Y antes que salgan todos los borgianos en el mundo que hay, ¿no? Es preferible mantenerse ahí al margen. Pero en este sentido pensaba, no solo vos sos un divulgador de la obra de Borges, tenés otra cosa que a mí me encantó cuando lo leí, que es una especie de newsletter. Digo especie porque no sé si realmente es así, pero como grupos de WhatsApp donde envías un poema o se envía un poema por día, ¿no? ¿Y cuántos suscriptores es que tiene ya? Y alrededor de 1500 más o menos. Es impresionante pensar que toda esa gente quiere recibir, ¿no? Quiere amanecer y de repente ahí leer un poema random, ¿no? Porque le toca el que toca, ¿no? Sí, es efectivamente, ¿vale? Es un newsletter de poesía que tiene la particularidad, a diferencia quizás de los newsletters de otra plataforma, que es el mail, que son semanales. Esto es diario, todas las mañanas, incluye feriados y vacaciones. O sea que no descansás ni en feriado ni nada. No. Gracias por la atención de mencionarlo. Viste que los periodistas no sabemos mucho, ni Claro. de feriados, ni de nada. Cuando a veces, viste, el otro día también le mandaba un mensaje a una escritora y para hacer una entrevista un domingo me dijo, pero es domingo. Y yo dije, claro. Claro, la gente normal los domingos por ahí hace otra cosa, sí, ¿no? Y bueno, entonces sí, es un newsletter diario, es un newsletter importantísimo, libre y gratuito. Eso no tiene ningún costo y la idea es
por poner una palabra, democratizar la poesía, pero no solo en un sentido político de la palabra, sino en el sentido de que muchas veces se la ubica en un margen a la poesía, ¿no? Claro. Casi como un género menor Es frente cierto. a otros géneros que han tenido y que tienen una presencia mucho más dominante en la industria hoy, como es la novela, como es la Lógico. crónica, etc. Y este newsletter de poesía, al suscribirte, que se pueden suscribir entrando a mi Instagram, que es @DanielMeca. Así te encuentran, Así- @DanielMeca. Así me encuentran y ahí van a estar las instrucciones para sumarse, pero la idea es llevar la poesía a todos aquellos y aquellas que no pueden acceder por un modo u otro, es decir, que no pueden comprar ese libro Sí. o que quizás sí tienen los recursos económicos, pero tienen tienen otras ideas preconcebidas frente a la Claro. poesía, lo mismo que con Borges, que No tienen el hábito por ahí, no tienen el hábito, ¿no? Está muy bien. Es como, no sé, hablando, decíamos antes los Beatles, Kind of Blue, ¿no? Sí. De Mike Davis. Kind of Blue arrastra directamente todas las ideas de la música clásica, ¿no? Con Bill Evans, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de generar ciertas conexiones, que a mí me parece un rasgo de la inteligencia, más que la memoria per se, Total. es lo que uno puede decir, mira, che, está bueno Kind of Blue, a alguien que solamente le gustaba la Otro clásica, tipo de ¿no? música. Sí, y también, Daniel, estamos en la etapa del linkeo, del intertexto, ¿no? Todo el tiempo en este programa incluso tenemos una sección que es Art en Link, donde todo el tiempo ponemos a dialogar lenguajes artísticos, así que me parece muy maravilloso esto porque básicamente va en consonancia con el objetivo de este programa, que es generar curiosidad. Ir despertando curiosidad y darle difusión a quienes también trabajan para eso. Así que gracias por esta visita. Muchísimas gracias a vos. Te hago un Por aporte favor, sí. que me parece fundamental algo que dijiste, el tema del error, ¿no? Esto que decías que muchos quizás quieren acercarse a Borges y tienen un prejuicio de Exacto. que se van a equivocar. Bueno, Borges es un escritor de los márgenes. Borges es un escritor que todo el tiempo está jugando con lo incierto, con el error. Como también una fundamentación de la literatura. Entonces, todas estas aproximaciones que uno puede hacer, entrar, decir, bueno, a ver, ¿con qué cuento? Yo les diría, El Sur es un cuento que pueden entrar, El Otro. Qué lindo el cuento, que aparte es te vuela una la cabeza, maravilla. es un escritor que te vuela la cabeza. Una maravilla. ¿No? Entonces, saquemos toda la parte industrializada y religiosa en torno a Borges y entremos en el goce de su literatura, Me encanta. que es una cosa completamente moderna, ¿no? En Borges el futuro llegó hace rato posta. De verdad, gracias. Les a vos. dije que era un entusiasta, de Borges, de la literatura en general y un gran divulgador de todo esto, así que lo pueden seguir ya en Instagram.